Bienvenidos a Desde mi Lente. Estamos a tan solo unos días en el cual el pueblo de los Estados Unidos, los votantes de los Estados Unidos irán a las urnas para llevar a cabo la elección de sus representantes en los diferentes niveles, en el Senado y en las casas de representantes. No hay duda que muchos hablan de que esto es un referendo no tan solo por cada uno de los políticos y los partidos, sino que también se basa el referendo en la aprobación o el rechazo del presidente Trump. Yo creo que es importante analizar, número uno, y por eso hablamos de ciertos factores. La semana pasada fue una semana horrible para el presidente, donde algunos de sus partidarios, y por qué no decir que fueron sus partidarios, se dedicaron al terrorismo, poniendo bombas, amenazando a otros políticos, tratando de sembrar el miedo y el odio, no tan solo en esta área, sino en otras partes. Sabemos que el presidente Obama, la secretaria Clinton, miembros de diferentes entidades, los medios de prensa como la CNN y como otra serie de individuos y personalidades fueron sujetos a un asedio horrible, inconstitucional, ilegal de parte de estos fanáticos extremistas. También fue la fecha luctuosa en cuando un llamado nacionalista blanco, que no es más que una tribu de imbéciles que se reúnen aquí bajo una ideología falsa y se congregan alrededor del odio, la discriminación y el racismo, dedicó una parte de su tiempo en tratar de exterminar lo que él hablaba de una plaga judía. Y entró en una sinagoga asesinando mayormente a niños y ancianos a nombre de este movimiento de superioridad racial. Como sabemos, él, miembro de lo que se llaman los nacionalistas blancos, y otros muchos tienen un común denominador. Y el común denominador ha sido la xenofobia, el racismo, la discriminación, la intolerancia que ha emanado de la Casa Blanca, ¿okay? Y que ha enervado a muchísimas personas. Esa energía negativa que sale de Trump, pues yo creo que ha sido un factor sumamente importante en todos estos casos de crímenes de odio. Que interesantemente ninguno es extranjero. Interesantemente, ninguno es un indocumentado. Es interesante que todos son nacidos y ciudadanos norteamericanos. Y cuando digo son, es porque son unos asesinos y unos mercenarios y son verdaderamente parte de la gentuza del crimen que lamentablemente esta administración le ha dado el vuelo alto y los ha tratado como iguales, cuando no son, porque los criminales no son iguales a los ciudadanos. Pero bueno, fíjense qué cosa tan interesante, que cuando se han hecho las encuestas, la primera prioridad del pueblo norteamericano, nada menos que es la salud. O sea, los seguros de salud, la protección de salud. Porque finalmente, después de toda la propaganda negativa contra el Obamacare, como se le dice, o el ACA, que es el Acta de Cuidados de Salud, después que la impregnaron de odios, dijeron y la sentenciaron a muerte y no pudieron asfixiarla porque cuidaba de la salud de más de una veintena de millones de nuestros conciudadanos. Eso fue un factor que cuando se trató de eliminar, y eso es lo que está ocurriendo, una gran parte de una ciudadanía que hasta ese momento no estaba concientizada sobre la importancia del seguro de salud y cómo se beneficiaban de él, se dieron cuenta que lo podían perder y se dieron cuenta que los sustitutos en estos programas que ofrecen de pacotilla la presidencia y los republicanos serían altamente costosos y para poderlos sufragar tendrían que dispensar de muchas de las garantías que nosotros hoy contamos, todos nosotros, en el cuidado de salud. O sea, no te pueden rechazar por enfermedades previas, no te pueden rechazar por otra serie de factores y todo eso
iba a darse de baja en la nueva solicitud. O sea, esa era una de ellas. Inmigración, nada más que tenía la atención del 15% de todos los norteamericanos. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjense lo que está ocurriendo. Y por eso estamos hablando precisamente de este engañabobos de Trump. Esta manera de dividirnos, esta manera de buscar puntos que no tienen absolutamente nada que ver con esta campaña, pero que no le beneficia a ninguno de los que todos nosotros pensamos que son importantes. ¿Okay? Hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de otras, hablamos de las armas, hablamos de una serie de factores que ellos no quieren oír, porque saben que si el electorado toma conciencia, como lo espero que lo esté tomando a pesar de todo esto, los vota fuera de sus puestos y los manda a buscar otro tipo de subvención, pero no de estos empleos. Pero ellos, lamentablemente, como todos los demagogos, usan la técnica del desvío. El desvío es la técnica de Trump: hablar sandeces, hablar mentiras, exagerar, y lo ha hecho así en este caso de la supuesta caravana que nos viene a invadir. Y ha sentado el miedo, lamentablemente, entre muchísimos ingenuos, que ni siquiera ni remotamente serían perjudicados. Por ejemplo, las elecciones en Tennessee están sufriendo porque precisamente, imagínense usted, ¿dónde queda Tennessee de la frontera con Texas? Sin embargo, eso es lo que está pasando. Están tratando de meter el miedo tóxico, porque los republicanos nada más que ganan cuando sientan el miedo en la población. Y esta vez lo están tratando en esta nueva técnica del desvío. ¿Ok? Para empezar, nada de lo que dice el presidente en cuanto a estos que vienen hacia acá es cierto. Pero vamos a ser sinceros. Yo creo que Estados Unidos es un país de leyes, que hay leyes de inmigración que tienen que ser y tienen que, todos estamos sujetos a ellos, sobre todo los que intentan venir a los Estados Unidos y disfrutar de los beneficios de este país. Y por lo tanto yo creo que todos tenemos que apoyar que existe un proceso normal, un proceso legal en el cual esto ocurriera. Y ha ocurrido. Igualmente que ese mismo proceso legal ocurre en esa frontera. Contrario a lo que nuestro presidente Trump alega de todos los miembros de la pandilla que vienen infiltrados, que inclusive ha llegado a tener la salvajada de advertirle a las mujeres que pudieran ser agredidas. O sea, si estamos hablando de todos los elementos de racismo, de todos los elementos de intolerancia, de todos los elementos de estupidez que quiere propagar y quiere llevar en ese miedo constante, como si fuera estas películas donde los zombies avanzan cercanos a la frontera y nos coman a todos. Las estadísticas dicen que en 6 años hubo 250,000 detenciones en ese lado de la frontera. ¿Y ustedes saben cuántas personas fueron declaradas sospechosas de tener nexos con pandillas? 159 de 251,000 personas que pasaron por ahí y que en su mayoría fueron deportadas, aparte de todo. 159. Y de 159, menos de 53 quedó ampliamente demostrado que pertenecían o tenían una afiliación con el llamado MS-13, las gangas de Centroamérica, que no son de Centroamérica. Son las gangas que se crearon en los Estados Unidos, ¿okay? En el clima de los Estados Unidos, y se trasladaron precisamente a El Salvador, a Honduras y a otra serie de países. Porque una gran parte de los que vienen como vinieron los cubanos, vienen como vinieron los italianos, vienen como vinieron los judíos, vienen como han venido todos en busca de algo que no existe en sus respectivos países. Y en Centroamérica existe sí el hambre, existe sí
la persecución, existe la corrupción y existe un clima de hostilidad en los cuales es muy difícil vivir. Y para aquellos que dicen que por qué no se gobiernan y por qué tenemos que ayudarlos, pues vamos a hablar un poquito de ello también. Yo no sé si ustedes saben que la ayuda norteamericana que se le da a toda esa región, la más efectiva hasta ahora ha sido la militar, porque es donde hay el negocio. La ayuda económica para establecer negocios, para que la gente se mejore, para que se eduquen como empresarios, para que se le den los préstamos para poder prodigar y cuidar a sus familias, eso se ha reducido al 60% por esta administración. De Bush, de Trump, por supuesto, no de Bush. Eso ocurre también. O sea, los medios para mantener los problemas que pudieran tener alguna solución, todos esos medios fueron eliminados por esta presidencia. Así que eso es parte del problema. No por esto estoy excusando a nada ni nadie, porque yo creo en la inmigración ordenada y creo que definitivamente en todo esto es igual. Pero no quiero y acepto que este presidente use la mentira como un arma. No acepto que use la distorsión como una manera de captar. No acepto que siga metiéndole el miedo tóxico a las personas que por una manera u otra no tienen otros medios de informarse, o los medios de información que tienen son los al estilo de Granma, de Isvetzia, pero trabajando para el presidente y llamándose privados en los Estados Unidos. Esa es la técnica del desvío. Trump nunca acepta responsabilidad. No acepta que la política en Corea fue un fracaso. No acepta que no tuvo la preparación necesaria y que si no fuera por el presidente de Corea del Sur, eso ya se hubiera perdido completamente. Lo que pasa es que este señor sabe lo que está haciendo y está tratando de lograr lo que Trump no pudo. Una reconciliación en cierta manera, pero que Corea del Norte se obligue en lo que son los estamentos mundiales, en lo que es el no seguir en la expansión nuclear, en lo que no es o será, o esperamos que sea, no sea una amenaza. Igualmente lo estamos viendo, cómo es posible que después de lo que hemos invertido, después de todas las frases absurdas de que Obama hacía o no hacía en la línea en Siria, en la línea roja que ellos hablan, ¿no? En ese sentido, tampoco. Se acaba de celebrar una reunión de alto nivel entre los líderes que tienen que ver con el caso sirio. Y adivinen qué, Estados Unidos no estuvo ahí y no fue invitado. Fue Merkel, fue Macron, fue Putin, fue el de Turquía, fue el de Irán. Estados Unidos fue excluido, como si no tuviera la menor importancia. Y eso es lo que estamos viendo en cada parte de este lamentable ejemplo que a diario se ladra mucho, pero se muerde muy poco. Está bueno ya, y vamos a decirlo así como decimos en el Caribe, está bueno ya. Está bueno ya de estas maneras de conducir política con más de 5,000 mentiras por año. Y todavía hay que seguirlas contando, de disfrazar la realidad, de traer a Frankenstein en lo que debe ser la civilidad, debe ser el trato, debe ser el respeto, debe ser la tolerancia que se ha perdido en Estados Unidos. Porque este gobierno, con este presidente, no tiene el menor interés de nada de eso. Porque todo eso son obstáculos para que los seres humanos en democracia, en libertad, tengan la oportunidad de conocerse entre sí, de respetar sus puntos y de oírnos los unos a los otros. Eso no ocurre ahora. Y no quiero decir que excluyamos a otros de esa responsabilidad, pero no hay duda que es hora de que establezcamos un cambio.
Y ese cambio tiene que iniciarse en estas elecciones congresionales y en el Senado, en el cual se pueda establecer una regla de orden contra las estupideces, las bravuconerías, las maneras casi autocráticas de producirse esta presidencia. Y me dirán que la economía está buena y nos alegramos que esté buena porque todos nos benefician. Pero no está buena para todos, vamos a ver claro también, ¿ok? Está buena si usted es del 1%. Está buena si usted es de los agricultores eso y mientras tanto hay una guerra tarifaria con China, a usted le dan 12 billones de dólares de subsidio. Pero ¿qué va a pasar mañana? Porque China ya está comprando en España, está comprándole a Argentina, está comprándole a Brasil. O sea, está sustituyendo mercados y ese era uno de los mercados más seguros que teníamos nosotros los que apoyamos a los agricultores aquí. Yo creo que hay un descalabro que se irá viendo. Es una expansión extraordinaria, pero que tuvo un fundamento y es en la administración anterior por 8 años, con un crecimiento de 39 meses que nunca se pudo detener, que llevó precisamente a unos niveles de desempleo en los cuales el gobierno puede hoy en día decir que tiene el 4 o tiene el 3,9, porque empezamos en el 4 o el 4,1 anteriormente a esta presidencia. No se empezó como aquella vez que en el 2009 se perdían 800,000 empleos, 800,000 empleos por mes. ¿O es que se nos olvidó esa parte? ¿O es que en realidad se cuenta la historia según nos conviene, como se hace en la Unión Soviética, como hacía Stalin, como hacen los hermanos Castro, ¿okay? Como lo hace el de Corea del Norte, como lo hacen los chinos inclusive, donde se olvidan que las naciones es la reunión civilizada de voluntades, no importa los partidos, pero que uno a uno puedan ir creando un futuro y un presente mejor. Se nos acerca, si usted no ha votado, vamos a ser sinceros. Vote por la razón, vote por el orden, vote para impedir una incipiente dictadura en nuestro país. Hasta ahora, los 3 poderes están en manos de los republicanos, pero no son los republicanos. Ya hay republicanos que van a votar por demócratas, porque vamos a ser sinceros, por lo menos esta vez considere votar azul. Ok, no es que todos sean los mejores, pero los mejores hay que ponerlos allí. Y esos mejores no están ahora. Los mejores que nos beneficien a nosotros, no a los de los dueños del acero, ni la IBM, ni nada de eso. A usted y a mí, a los que vivimos el trabajo, a los que tenemos familia, a los que pagamos los costos de los seguros de salud, los que nos perjudican cuando hay algún tipo de situación económica que no nos funcione. Esa es la economía que no está funcionando. Y esa es la economía que hay que hacer funcionar. La economía ascendiente, pero justa, equitativa, donde no se castigue a nadie por ser exitoso, pero tampoco se castigue y se le niegue simplemente para que algunos pocos puedan tener más que el resto. El mensaje es votar, pero vota con la cabeza, vota con la razón. No te dejes mentir, no caigas en la trampa del desvío de Trump. Muchas gracias.